El concejal Cesoni tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Tomo la expresión del concejal González respecto de que no es una buena noticia el inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. No es una buena noticia no porque sea el Fondo Monetario Internacional, que podría ser una mala noticia por eso, sino por el hecho de que, y tal como lo dijo el presidente en su discurso del día de ayer, su discurso grabado que todos vimos, el modelo económico que hoy él sostiene, él y su gabinete y su gestión sostiene, depende fuertemente del financiamiento externo. Y eso es una mala noticia para la Argentina. Eso es una mala noticia para cualquier país, pero particularmente para la Argentina es una mala noticia. Entonces, si a eso le agregamos que el financista internacional, externo, de la Argentina, va a ser el Fondo Monetario Internacional, que es un prestamista de última instancia, entonces es todavía más grave la noticia para la Argentina. Y si a eso le agregamos la historia que tenemos los argentinos con el Fondo Monetario Internacional, entonces es entendible que haya habido pánico en los mercados durante la última semana, es entendible que la palabra más utilizada por los argentinos en las redes sociales de los últimos días haya sido dólar, crisis, Fondo Monetario Internacional, corrida. Es razonable que estemos todos preocupados, pero también es razonable que nos preocupe la llegada del Fondo Monetario Internacional, atento a que en este país se han estado discutiendo leyes medulares para la seguridad social, para la seguridad de nuestros trabajadores, para las condiciones en las que se establecen las reglas de juego para el mundo del trabajo, para el mundo de los negocios. Estamos en víspera de discutir una reforma laboral, discutimos una reforma previsional hace muy poco tiempo. Vivimos la semana pasada, esta semana y parte de la semana pasada, una corrida cambiaria como no se había vivido nunca en el país. Digo, hay un contexto que hace que el viaje del ministro de Hacienda del equipo económico de Macri sea preocupante al Fondo Monetario Internacional. Yo estaba revisando ayer un poco la letra de lo que se denominó en su momento el consenso fiscal que debieron firmar las provincias, porque este programa que incluye una visita al Fondo Monetario Internacional incluyó hace varios meses atrás un hito que era la firma de un consenso fiscal. Recordemos que para que se produzca el blindaje y el megacanje del año 2000 y 2001, previamente se firmó el Pacto Fiscal 2, que es reemplazado en algunos aspectos por este nuevo consenso fiscal. Y entre algunos de los aspectos que me parecen que son preocupantes y relevantes destacar de este consenso, están, por ejemplo, entre los compromisos comunes, es decir, en lo que se compromete el Estado Nacional, las provincias y los municipios, la ley de responsabilidad fiscal, la modificación de la ley de impuesto a las ganancias, la posibilidad de que el Banco Nación financie al Tesoro Nacional, la transferencia de algunas obligaciones nacionales en materia de educación a los municipios, no a las provincias ya, sino a los municipios, el régimen previsional, la modificación del régimen previsional, una ley de modernización del Estado. Todos sabemos lo que significa modernización del Estado, porque lo hemos vivido en las provincias, lo hemos vivido en los municipios. Estamos hablando de ajuste, estamos hablando de despidos, cuando hablamos de modernización del Estado. Entre los compromisos de la provincia, la eliminación gradual o la disminución en algunos ítems de lo que se denomina el impuesto sobre los ingresos brutos, lo cual significa, más allá de que podemos estar de acuerdo con el carácter distorsivo del impuesto o no, significa para los estados
provinciales una fuerte reducción en sus ingresos, gradualmente, que tendrá que ver cómo hace para suplirlo. Atarnos a una evaluación inmobiliaria que se va a hacer ahora en el orden nacional y que se va a ir desgranando hacia las provincias y municipios, sin tener claro cuáles van a ser los criterios y el impacto que eso va a tener en la recaudación de las provincias, la eliminación de los distintos impuestos al sello, eliminación de tributos sobre las plantillas salariales, eliminación de tributos específicos. La ciudad de Santa Fe avanzó hace 10 días en este punto, que es el inciso S del punto 3 del consenso fiscal, en el mensaje que envió el intendente respecto de la eliminación de un impuesto, una tasa que pagamos los santafesinos sobre el consumo de energía eléctrica. Dice el inciso S: derogar inmediatamente los tributos específicos que gravan la transferencia de combustible, gas, energía eléctrica, incluso lo que recaen sobre la autogenerada y servicios sanitarios y demás, en clara sintonía con el consenso fiscal la ciudad de Santa Fe, avanzando rápidamente en el sentido que plantea este consenso. Abstenerse de las demandas en materia de coparticipación, entre otros aspectos que me parece que están en sintonía con esta necesidad que hoy plantea la Nación de la responsabilidad fiscal, que se la traslada a los municipios y comunas, porque la Nación no es responsable fiscalmente, y que le implica hoy al Estado Nacional tener que recurrir, en el marco del financiamiento externo, al Fondo Monetario Internacional, que es su prestamista de última instancia. La historia del Fondo Monetario Internacional, hay una nota del día de ayer del diario Ámbito Financiero que me parece que sintetiza un poco. El expresidente Juan Domingo Perón se había negado a ingresar al Fondo Monetario Internacional y es la Revolución Libertadora de Aramburu la que da el paso de ingreso de la Argentina a ese organismo. La gestión de Aramburu termina con 1.100 millones de dólares de deuda. Frondizi termina con 1.800 millones de dólares de deuda en el año 62. Y Guido con 2.100. Luego viene la dictadura del 76 al 82, que deja un saldo de 42.000 millones de dólares de deuda. Es decir, multiplica por 6 en 6 años la deuda que pagamos los argentinos. No es caprichoso que yo haga este repaso. Digo, no pretendo con esto ni aburrir, simplemente darle un contexto político, porque no es casual que Juan Domingo Perón se haya negado a ingresar al Fondo Monetario Internacional y no es casual que la misma dictadura que deroga la Constitución del 49 de Perón dé el paso que no había querido dar el gobierno popular en la Argentina. Y no es casual que haya sido la dictadura militar del 76 al 83 la que incrementó en mayor medida la deuda de los argentinos en este proceso. Proceso que luego continúa Alfonsín. Todos conocemos la historia, cómo termina el gobierno de Alfonsín, que no quiso endeudarse más con organismos internacionales. Luego viene Menem, Cavallo. Cuando termina Cavallo su gestión, en el año 95, en realidad la Argentina ya debía 87.000 millones de dólares. Y cuando termina su gestión Cavallo, la Argentina debía 90.000 millones de dólares, cuando asume Roque Fernández. Eso era un modelo que dependía fuertemente del financiamiento externo. Por eso hago mención a este paso histórico, por eso no es menor el recorrido histórico, porque también ese modelo, el del año 95, dependía fuertemente del financiamiento externo, pero particularmente dependía de los factores externos, que es algo que el presidente no dijo ayer. El presidente ayer lo que nos dijo básicamente es, si no me prestan plata, yo no puedo seguir. Como nadie más me va a prestar plata,
voy a ir al Fondo Monetario Internacional. Eso es en criollo lo que dijo el presidente ayer. Como nadie más nos quiere prestar plata, a tasas razonables obviamente, luego la usura internacional puede prestar plata siempre a cualquier tasa, dice, yo voy a ir al Fondo Monetario Internacional que es mi prestamista de última instancia, no tengo más nadie a quien recurrir. Ahora bien, no solamente depende del financiamiento externo, también depende de factores externos, y eso se vio esta semana, porque el incremento de las tasas de interés de los bonos a 10 años de la Reserva Federal norteamericana impactaron fuertemente en el mercado doméstico del dólar, impactaron fuertemente en las acciones que cotizan en el Merval, impactaron fuertemente en los CDRs, que son las acciones argentinas que cotizan en el mercado norteamericano. La misma historia vivimos en el año 95 en adelante, cuando se produce la crisis del sudeste asiático, la crisis rusa después, el contagio en Brasil, la crisis del tequila. ¿Qué era? Era la vulnerabilidad de la Argentina. Se decía, hay una frase que dice que alguien estornuda en el mercado en Estados Unidos y todos nos contagiamos de gripe, se decía en aquel momento. Bueno, eso es lo que estaba pasando y esa es la situación en la que hoy se encuentra la Argentina, no solamente necesitando financiamiento externo, sino también vulnerable. Y uno de los motivos por los cuales se encuentra vulnerable a esos vaivenes de los mercados internacionales es la eliminación de las restricciones al ingreso y salida de capitales a la Argentina. Restricciones que eliminó el ministro de Economía, el ministro de Hacienda en realidad, Dushop, que terminó de eliminar porque quienes lo antecedieron ya habían reducido los plazos, permitiéndole a cualquier inversor externo que traiga su dinero, sus dólares a la Argentina, hoy, a la mañana, que los cambie por pesos, que compre Levax, por ejemplo, al 40% anual, como están pagando ahora, y que cuando quiera, hoy a la tarde, mañana, pasado, cuando se le antoje, pueda volver a retirarlo. Y eso es lo que pasó. Y es importante que entendamos que eso fue lo que pasó, porque hace un año y medio, que nos vienen diciendo que ahora el Banco Central tiene reservas, entonces tiene espaldas para bancarse las corridas. Quedó demostrado que no, que los argentinos hemos acumulado reserva y que teníamos 57.000 millones de reserva. Es mentira que los argentinos tenemos 57.000 millones de reserva. Por la misma razón que es mentira, o que era mentira cuando nos decían a nosotros que no las teníamos, allá por el año 2015, 2014, porque no son de libre disponibilidad. Porque esas reservas, porque esos 8.000 millones de dólares que se fugaron, no son de los argentinos, nunca fueron de los argentinos. Vinieron al país a especular con las tasas de interés que paga la Argentina. No son ni serán de los argentinos. Eso es lo que en la jerga se denomina la timba financiera. Y esa es la situación por la que atravesamos hoy los argentinos. Bueno, crisis de deuda en el año 2001, estallido social, todos conocemos la historia, hasta que un 15 de diciembre del 2005 un presidente decidió cancelar la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Ese presidente fue Néstor Kirchner. Y no era solamente por el pago de la deuda, no era solamente por la plata que se le debía, no era porque si eran 9.000 millones, 9.500, o un dólar más, un dólar menos, no era por los servicios que esa deuda le generaba a los argentinos, era por una cuestión de soberanía, era por una cuestión de independencia, era por poder determinar las políticas económicas que nuestro país necesitaba llevar adelante para salir de años de estancamiento, de empobrecimiento, de destrucción de los aparatos productivos, de achicamiento del Estado, de privatizaciones, de toda una historia que los argentinos sufrimos y que conocemos perfectamente bien.
Entonces, yo la escuchaba ayer a una dirigente, Elisa Carrió, que decía, por ejemplo, el préstamo del fondo servirá para impedir el eterno golpismo de los devaluacionistas. Que alguien le cuente a la señora Carrió que su gobierno devaluó un 250%. La oposición irresponsable del PJ está poniendo en jaque la confianza en la nación. Que alguien le cuente a esa señora que está intervenido el PJ, que lo intervinieron ellos, que no existe más el PJ como lo entendíamos antes. ¿De qué oposición irresponsable del PJ me habla? Ir al fondo con 4% de interés es ahorrar la mitad de los intereses. Sí, claro, se va a ahorrar la mitad de los intereses, pero vamos a tener que cumplir a rajatablas esto que es el consenso fiscal. Y esto que es el consenso fiscal lo vamos a pagar los municipios y provincias. Y yo voy a hacer un paréntesis acá, porque nos ingresó la cuenta de inversión y yo pude ver que la responsabilidad fiscal del municipio no estaría en principio en sintonía con lo que es la política nacional o con lo que el gobierno nacional le está pidiendo a las municipalidades de nuestro país. Si uno mira los resultados financieros de la ciudad de Santa Fe desde el año 2013 a la fecha, son todos negativos, sin ningún periodo en intermedio donde se haya obtenido un resultado financiero positivo. Las necesidades de financiamiento de la ciudad de Santa Fe el año pasado fueron de 755 millones de pesos. Y sus aplicaciones financieras de 589 millones. Yo dije en este recinto, alguien allá en el Ejecutivo debe estar haciendo un gran esfuerzo para no darme la razón. Porque yo dije en este recinto que las necesidades financieras, lo dije en el 2016, del municipio iban a ser de 800 millones de pesos, fueron de 755, y que las aplicaciones iban a ser de 600 millones, fueron de 589 millones de pesos. También dije que la deuda iba a rondar los 1.000 millones de pesos, y efectivamente la deuda consolidada del municipio son a diciembre del 2017 son 1.026 millones de pesos. Las necesidades financieras de la Municipalidad de Santa Fe, que tiene que cumplir con este consenso fiscal, que está en sintonía con el gobierno nacional, fueron de 32 millones de dólares el año pasado. La tarjeta de crédito, para que se entienda, la tarjeta de crédito del municipio del año pasado nos significaron 32 millones de dólares. La ciudad debe 43 millones de dólares. Y la provincia, ojo, asumió un compromiso, en realidad está habilitada para endeudarse en 300 millones de dólares más. Y pidió 500 más adicionales. Digo porque nos va a tocar a todos esto. Le va a tocar a la provincia y le va a tocar a la municipalidad. Señor presidente, para desdramatizar, voy a decir que todavía los empleados públicos, particularmente los empleados municipales, siguen cobrando su sueldo al día. Todavía cobran el sueldo. Todavía no se les debe ningún aguinaldo. Todavía hay hojas en las impresoras de las oficinas. Pero hagamos memoria cómo terminó la historia con el Fondo Monetario Internacional allá por el 2001. Todavía no llegamos a esa situación, pero puede pasar que un día no cumplamos con alguno de los aspectos de este consenso fiscal, no sancionemos alguna de las leyes que nos está pidiendo el Fondo Monetario Internacional y nos retaseen, no que nos nieguen, que nos demoren 3 meses, 4 meses en el marco de una discusión, si un interés más, un punto menos, un artículo más en alguna ley, hasta que nos pongamos de acuerdo por 4 meses, un financiamiento externo. Y ahí nos vamos a acordar lo que es no cobrar el sueldo
cuando tenés que pagar tus compromisos. Porque a la luz hay que pagarla, al gas hay que pagarlo, a la escuela de los chicos hay que pagarla, al supermercado hay que ir a pagarlo, al cole te subí, lo tenés que pagar en el momento. Y ahí nos vamos a acordar. Todavía hay tizas en las escuelas, pero yo me acuerdo que no había tizas en las escuelas. Todavía hay insumos en los hospitales. Los que faltan es porque no los podemos importar. No los podemos importar porque no tenemos dólares. Porque, repito, los dólares que están ahí, que dicen que tenemos, no son nuestros. Los dólares que eran nuestros eran los dólares de la producción. Los dólares de los excedentes exportables, que ya no los capturamos más. Porque la decisión de política económica es, no capturamos más dólares, abrimos el mercado, importamos lo que nos quieran vender. Los que tengan dólares y quieran traerlo a la Argentina, que los traigan, y si se lo quieren llevar mañana, que se lo lleven. Entonces, esa es la situación que hoy tenemos los argentinos. Y ese es el motivo por el cual los argentinos están preocupados. Ese es el motivo por el cual los votantes de Macri están preocupados. Yo ayer veía una encuesta que decía que el 60% del votante de Cambiemos no estaba de acuerdo con el acercamiento del gobierno al Fondo Monetario Internacional. Porque conocen la historia, porque saben lo que nos va a pasar, porque saben cómo termina esto. Mientras se siguen inaugurando casas de la alegría en todo el país, por suerte el ministro de Energía el día de ayer, anunció que por dos meses van a estar congelados, por 2 meses van a estar congelados los precios de los combustibles. Yo me imagino el lobby del ministro de Energía sobre el presidente, es decir, tenemos un lobista de ministro de Energía. La negociación es entre el presidente y el ministro de Energía, que el presidente le debe estar diciendo, congelame el precio de los combustibles, por favor, congelame las tarifas, haceme algo, y el ministro le está diciendo, no, pero yo tengo un Excel, le dice el ministro de Energía al presidente, yo tengo un Excel. Lo que nunca dijo el ministro de Energía es, ¿quién le pasó el Excel? Si se lo pasaron sus jefes corporativos o sus jefes institucionales. Ayer tenía un intercambio con un viejo amigo de militancia, un militante radical, de los buenos diría yo, de los irrompibles dirían ellos. Y él decía, orgulloso, yo no lo voté, decía. Y entonces yo me quedé pensando y digo, no es tanto quién votó y quién no votó, es cuánto hicimos los argentinos para merecernos esto. Es cuánto hizo cada dirigente político para que esto nos pase. Es cuánto trabajamos para horadar aquellos procesos políticos que impedían que este proceso actual se ponga en marcha. Y me parece que es eso sobre lo que tenemos que reflexionar los argentinos. Yo quiero aprovechar, y no tiene nada que ver con la manifestación que estoy haciendo, porque vi que han ingresado los empleados del casino. Y atento a que hay otros proyectos que van a afectar las arcas municipales. Yo lo voy a decir con total claridad, porque yo soy un férreo opositor a la presión fiscal que ha imprimido este municipio sobre los ciudadanos. Y me opongo a la presión fiscal del municipio, al incremento en la presión fiscal, primero porque va mucho más allá de los índices de inflación, los coeficientes de variación salarial. Segundo, porque con esa presión fiscal no ha hecho obras, porque todas las obras que se hacen en el municipio las hace, antes las hacía la provincia, ahora las hace la nación.
o el año pasado, este año no va a hacer mucha obra la Nación, el año pasado la hizo la Nación, el compromiso del municipio con la obra no es tan grande, entonces todo se va al gasto corriente y encima es una gestión sumamente deficitaria. Digo, los santafesinos estamos haciendo un esfuerzo enorme para solventarle el déficit al municipio, esto me he cansado de decirlo, pero hay varios proyectos acá, incluido uno mío, para ponerle un tope al incremento a la TGI. Hay otro del concejal Martínez Kers, muy interesante para el gas y la factura de la tarifa de electricidad a través de unos mecanismos por los cuales el municipio recauda algunos fondos. Digo, hay varios instrumentos. Yo recuerdo que hace 2 sesiones atrás hablaba y decía, ojo, que ponerle subsidios a las cosas y sacárselo no es así, no es una palabra que le ponemos y le sacamos, que hay otra discusión atrás de eso. Porque, fíjese, hoy vamos al Fondo Monetario Internacional. Yo me pregunto, ¿estaríamos de acuerdo que con el crédito, si es que nos lo dan, del Fondo Monetario Internacional, le paguemos el subsidio a las empresas eléctricas para que nosotros paguemos 2 pesos menos de luz? Pero si la plata se la van a llevar las empresas. Se la lleva Transener, Edenor, Central Puerto, se la llevan esos empresarios. ¿O es otra la discusión que hay que dar? Bueno, yo planteaba hace 2 sesiones que es otra la discusión que hay que dar. Y hoy también lo digo. Ojo, ojo, porque todavía se cobran los sueldos al día, todavía se pagan los aguinaldos, todavía se pagan los aportes patronales, todavía no sabemos hasta cuándo. Entonces hay que ser muy responsables a la hora de discutir qué tributos vamos a tocar, en qué sentido los vamos a tocar. Entonces, para cerrar, señor presidente, decir que claramente nosotros nos oponemos a esta idea de que hay que ir a pedirle plata al Fondo Monetario Internacional, que nos asusta, que nos preocupa, pero principalmente que lo que hemos hecho es perder una década. Tanto agitaron la década perdida, tanto agitaron la perdieron. En un acto perdieron una década que nosotros habíamos ganado. Gracias.